Hola, sean bienvenidos al Japón feudal. Vamos a mostrarles cómo funcionaba realmente nuestra tierra en tiempos antiguos. Olvídense de los mitos absurdos sobre emperadores poderosos que controlaban absolutamente todo por aquí. Nuestro mundo estaba guiado por espadas afiladas, honor extremo y reglas sociales increíblemente rígidas. Desde el aislamiento total hasta los misteriosos ninjas, pasamos por muchas dificultades en este largo viaje. Ahora descubrirán secretos fascinantes que moldearon nuestra gloriosa y violenta historia feudal. En la cima de la nación, el emperador parecía gobernar, pero era solo una figura decorativa. Vivía aislado en su hermoso palacio de Kioto, considerado descendiente directo de los dioses. En la práctica diaria, quien realmente mandaba en el gran gallinero político era el temido shogun. Yo actuaba como el dictador militar supremo a través de mi eficiente gobierno, el Bakufu. Este curioso término significaba literalmente gobierno de tienda de campaña, heredado de los tiempos de los campamentos militares. Esta estructura armada mantuvo el control de forma muy firme, dejando a todos perfectamente obedientes. Ningún rival se atrevía a desafiar las órdenes directas de este poderoso líder sin pagar un precio muy alto. La inmensa autoridad del shogun difundía miedo y respeto por cada rincón de las provincias. Fue una era de centralización implacable que garantizó la paz en el antiguo territorio japonés. Antes de continuar con la historia, por favor suscríbanse para aprender más. Dejen su me gusta y escriban su ciudad en los comentarios. La sociedad feudal estaba dividida rígidamente en 4 clases sociales muy distintas y completamente fijas. No existía ninguna movilidad social. Si nacías campesino, morías exactamente en la misma clase. Los gloriosos samuráis ocupábamos orgullosamente la cima de todo, como la élite armada gobernante. Justo debajo venían los sufridos campesinos, respetados únicamente porque producían todo el precioso arroz. Alimentábamos heroicamente a toda la nación, pero desgraciadamente vivíamos siempre en una tremenda miseria diaria. Después venían los artesanos, hábiles fabricantes de herramientas esenciales, hermosas ropas y armas. Los comerciantes ocupaban la base, vistos con enorme desprecio porque solo obtenían ganancias gracias al trabajo de otros. Para empeorar la dura situación social, existían grupos marginados expulsados fuera de este sistema. Los burakumin y los eta realizaban todos los trabajos considerados impuros por las religiones locales. Esta cruel exclusión marcaba las vidas de estas pobres familias durante generaciones y generaciones. Los daimios éramos los grandiosos y temidos feudales que dominábamos provincias enteras. Comandábamos enormes ejércitos privados formados siempre por los samuráis más leales y valientes. Durante la sangrienta guerra civil Sengoku Jidai, la disputa por las tierras se volvió extremadamente violenta. Para protegernos de los ataques rivales, construimos castillos colosales de piedra y madera. Estas magníficas fortalezas servían como grandes bases de operaciones militares y centros de administración. La apariencia imponente de estos hermosos castillos también demostraba la enorme riqueza de cada señor. Las murallas macizas y los profundos fosos dificultaban enormemente cualquier intento audaz de invasión enemiga. Los laberintos internos eran auténticas trampas mortales, diseñadas para confundir a todos los atacantes. Hoy en día, estas hermosas estructuras históricas siguen fascinando a turistas de todo el mundo. Son símbolos eternos del inmenso poder y de la genialidad militar del Japón feudal. El famoso Bushido, conocido como el Camino del Guerrero, guiaba rígidamente a cada samurái japonés.
Exigía lealtad absoluta al señor feudal, disciplina extrema y un inmenso valor en las batallas. El honor personal era considerado el bien más precioso y sagrado para un guerrero. Perder ese honor significaba que la única salida digna era el ritual del seppuku. También llamado harakiri, este acto extremo consistía en abrirse el abdomen siguiendo una antigua tradición. Era una forma trágica de limpiar el honorable nombre de la familia de cualquier mancha. Los samuráis preferían la propia muerte antes que vivir con la vergüenza de una derrota militar. Este legendario autocontrol transformó a estos hombres en guerreros extremadamente peligrosos y respetados en todas partes. La poderosa filosofía del Bushido sigue influyendo profundamente en la mentalidad del pueblo japonés actual. Esta filosofía promueve virtudes nobles como la integridad, la compasión y el respeto hacia los demás en cualquier situación. Durante el período Edo, el inteligente shogunato tomó una medida política extremadamente radical. Cerramos completamente las vastas fronteras nacionales para evitar cualquier tipo de influencia extranjera. Esta famosa política de aislamiento total se hizo conocida por el término japonés sakoku. Significa literalmente país encadenado, reflejando perfectamente el control ejercido sobre el territorio aislado. Los extranjeros que se atrevían a pisar las tierras de Japón enfrentaban castigos extremadamente severos bajo las leyes del shogunato. Además, ningún japonés podía abandonar el país, bajo la amenaza de castigos extremadamente severos. El gran objetivo era detener completamente la expansión del cristianismo introducido por los misioneros occidentales. También querían controlar de cerca las armas de fuego potencialmente peligrosas traídas del extranjero. Esto garantizó más de 2 siglos completos de paz y estabilidad interna muy duraderas. Sin embargo, este largo aislamiento terminó teniendo un alto costo para el desarrollo tecnológico del país. Mientras la Europa medieval sufría terriblemente por horribles plagas, el Japón feudal destacaba por su limpieza. Los baños públicos, llamados sento, eran una costumbre saludable y cotidiana para la población. Esta práctica diaria recibía una fuerte influencia directa de las reglas de purificación espiritual del sintoísmo. Las personas caminaban siempre descalzas o usando calcetines limpios dentro de sus propias casas. Los zapatos sucios de la calle debían dejarse obligatoriamente fuera de las viviendas. Además de la higiene personal, la recolección de residuos orgánicos se realizaba siempre de manera rigurosa. Los excrementos humanos se recogían cuidadosamente y se vendían como valiosos fertilizantes para los cultivos. Este sistema de reciclaje agrícola ayudaba a evitar la propagación de enfermedades comunes en las ciudades. La basura común casi no existía, porque todo se reutilizaba al máximo. Esta avanzada conciencia de limpieza sorprendía siempre a los escasos visitantes occidentales que llegaban aquí. La riqueza económica del Japón antiguo no se medía principalmente mediante monedas de oro. La principal medida de valor financiero era el koku, una importante unidad de arroz. Un koku equivalía exactamente a la cantidad de arroz necesaria para alimentar adecuadamente a un adulto. Ese consumo de grano se calculaba para cubrir un año completo de alimentación. Esto correspondía aproximadamente a unos 180 litros de este alimento sagrado. La inmensa riqueza de los daimios se evaluaba según el número total de kokus que controlaban. El salario real de cada samurái también se pagaba en sacos de este valioso grano. Los campesinos pagaban pesados impuestos a sus señores feudales,
utilizando su valiosa cosecha anual. Esta fuerte dependencia agrícola provocaba crisis terribles cuando ocurrían grandes plagas o severas sequías. Al final de todo, el arroz era la sangre que alimentaba a todo el imperio. Con la paz duradera del período Edo, las ciudades crecieron enormemente y prosperaron como nunca antes. Fue durante esta época dorada cuando surgió el famoso y vibrante distrito de los placeres, conocido como Ukiyo. Este nombre poético significaba el mundo flotante, centrado en la diversión y los placeres mundanos. Las refinadas geishas entreteníamos a la élite social con bellas artes, música y conversaciones inteligentes. Pasábamos muchos años de duro entrenamiento para dominar las danzas y los instrumentos tradicionales. En el teatro kabuki, los actores utilizaban maquillajes dramáticos y expresaban intensas emociones sobre el escenario. Todos los papeles femeninos eran interpretados obligatoriamente por hombres extremadamente talentosos y dedicados. Mientras tanto, las hermosas estampas ukiyo-e retrataban perfectamente la vida cotidiana urbana de aquella época. Estas increíbles xilografías mostraban paisajes famosos, antiguos monstruos y ricas leyendas folclóricas. Influyeron profundamente en nuestro arte moderno y continúan siendo famosas en todo el mundo. El pensamiento espiritual del pueblo japonés feudal se apoyaba en tres grandes pilares filosóficos. El sintoísmo era la religión nativa, centrada en el profundo respeto por la hermosa naturaleza. Enseñaba la veneración de los kami, los espíritus que habitaban ríos, árboles y montañas. El budismo zen ofrecía una visión centrada en la meditación y el desapego material. Esta mentalidad de desapego ayudaba a los samuráis a enfrentar las batallas sin miedo alguno. Aceptábamos la propia muerte inevitable como una parte natural del flujo eterno del universo. El tercer pilar era el neoconfucianismo, importado desde China para regular la sociedad civil. Esta filosofía reforzaba la jerarquía social y promovía la obediencia absoluta hacia los líderes y los padres. La famosa espada katana era considerada la propia alma sagrada de cada samurái. Estas tres fuerzas espirituales crearon un tejido cultural extraordinariamente rico y sorprendentemente resistente al paso del tiempo. El respeto absoluto hacia los ancestros y los mayores era considerado un deber sagrado para todos. Solo estos nobles guerreros de élite podían portar legalmente el par de espadas conocido como daicho. Sin embargo, en las batallas reales utilizábamos otras armas mucho más eficientes que las katanas. La larga lanza yari era siempre la favorita para mantener a los enemigos bien alejados. El yumi, un arco gigante y asimétrico, causaba enormes daños a largas distancias. Pero la verdadera revolución militar comenzó en 1543 con la llegada de los portugueses. Los navegantes portugueses introdujeron los eficientes mosquetes conocidos en la isla como Tanegashima. Estas ruidosas armas de fuego cambiaron para siempre el rumbo de las tácticas de guerra. Los daimios inteligentes entrenaron rápidamente a campesinos comunes para utilizar mosquetes en masa en los grandes campos de batalla. El poder tradicional de la antigua caballería samurái fue brutalmente desintegrada por las nuevas armas. La dura vida de las mujeres medievales variaba enormemente según su clase social. En el campo, las campesinas trabajábamos duro junto a los hombres en la agricultura. También teníamos voz en las decisiones importantes de nuestras pequeñas y unidas comunidades. En la rígida élite de los samuráis, las mujeres nobles enfrentaban una realidad muy diferente.
Los matrimonios eran organizados principalmente por intereses políticos y el control de tierras. La mujer debía obediencia total, primero al padre, después al marido y finalmente al hijo mayor. A pesar de todas las reglas severas, algunas mujeres guerreras lograron destacar en la historia feudal. Llamadas Onnamusha. Éramos valientes integrantes de la nobleza, entrenadas constantemente en artes marciales. Protegíamos ferozmente nuestros hogares utilizando la naginata, una ligera arma de asta. Nuestra enorme valentía y determinación de acero rompieron muchos de los rígidos prejuicios de aquella época. Lejos de los mitos modernos del cine, los verdaderos ninjas eran eficientes agentes secretos de espionaje. Llamados oficialmente shinobi, realizábamos misiones de espionaje, sabotaje y operaciones secretas durante la noche. Mientras los orgullosos samuráis seguían el bushido, muchos generales contrataban shinobis para realizar tareas encubiertas. Los samuráis se enfocaban en el combate directo, cara a cara contra sus enemigos. Los shinobis utilizábamos tácticas furtivas y emboscadas para alcanzar nuestros objetivos. Raramente vestíamos ropas negras ajustadas. Preferíamos utilizar disfraces sencillos y comunes de campesinos. Actuábamos como humildes campesinos o monjes pacíficos para infiltrarnos sin despertar sospechas. Conocíamos hierbas venenosas y fabricábamos ingeniosas herramientas de escalada con extraordinaria habilidad técnica. Nuestra existencia estaba envuelta en un profundo misterio para proteger siempre a nuestras familias y clanes. Fuimos realmente fundamentales para muchas de las grandes victorias de los generales del Japón feudal. En 1853, los buques de guerra estadounidenses forzaron la apertura de nuestros puertos. Esta invasión provocó una gravísima crisis política interna que sacudió por completo al shogunato. Ante la amenaza extranjera, varias provincias rebeldes se unieron en una poderosa alianza. Finalmente derrotaron a las fuerzas aliadas del shogunato durante la sangrienta Guerra Boshin. El poder político regresó finalmente al joven emperador en un acontecimiento conocido como la Restauración Meiji. El nuevo gobierno imperial abolió rápidamente la antigua y orgullosa clase de los samuráis. También eliminaron los antiguos feudos y unificaron definitivamente el territorio nacional. El país inició inmediatamente una rápida industrialización, importando avanzada tecnología de Occidente. En pocas décadas, Japón pasó de ser una sociedad feudal a convertirse en una gran potencia moderna y temida. Fue el final definitivo de una de las eras militares más fascinantes de toda la humanidad. Nuestro viaje por el antiguo Japón termina aquí, mostrando lo increíble que fue nuestra tierra feudal. Muchísimas gracias por ver nuestro video y acompañarnos en esta rica historia. ¿Qué fue lo que más te impresionó de nuestras antiguas tradiciones feudales de honor y combate? Por favor, suscríbete al canal, deja tu valioso me gusta y escribe un comentario. Nos veremos muy pronto en otro viaje inolvidable por el pasado. ¡Hasta luego!